llamado ¿Qué es eso que hace falta? Es un espacio en el que hemos estado vinculados 3 personas. Sin embargo, antes de eso, cuando ingresaron, se les estaba haciendo alguna encuesta y estos son los resultados. Ajá, vamos a ver. Estos resultados nos indican que hay muchas personas que su sueño o su objetivo personal es viajar por el mundo. Parte también nos comentan que desean ser feliz, además de independizarse. Y una parte muy pequeña también quiere hacer dinero. Y bueno, por ahora no estamos concentrados en tener una familia, pero buenos objetivos. Sin embargo, vamos a estar aquí para comunicarles un poco sobre cómo vamos a poder llegar a estos objetivos. Entonces, bueno, ahora sí presento a este equipo. Por favor, Dani. Ajá. Mi nombre principalmente es Cris Maregaña, yo soy artista, me dedico a la danza, específicamente al flamenco, además soy estudiante de arquitectura. Por otro lado, tenemos a Edgar Pacheco, él es estudiante de Sociología y Comunicación Social, además es responsable de Students for Liberty en Venezuela. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Daniela Núñez, ella es comunicadora social y además se desempeña trabajando como gerente de mercadeo en el restaurante Aras Grill. Y bueno, desde todo este equipo le damos la más cordial bienvenida a este taller en el que le estaremos dando respuesta y descubriendo qué es eso que nos hace falta. Por favor, Dani. Seguro, aquí muchos nos estaremos preguntando o hemos sentido en algún momento que tenemos como una inquietud o tenemos un no sé qué que realmente nos está moviendo de alguna manera que realmente tampoco sabemos. Y es que el tema es que esto no es visible y mucho menos tangible para nosotros. Aquí, en este espacio, la única regla será participar. Pueden escribirnos en la caja de comentarios y nosotros los iremos leyendo al final de la ponencia. Por otro lado, estos monólogos no nos gustan mucho, entonces sí, mientras más pueden intervenir, va a ser mejor. En este preciso momento es necesario que tengamos un papel y un lápiz o un lugar en el que podamos escribir y hacer nuestras anotaciones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a empezar este primer espacio? En este preciso momento, le vamos a mostrar una serie de imágenes en las que estaremos descubriendo algunas de nuestras emociones, pensamientos, algo así como conocernos un poco más. ¿Qué va a ocurrir? Dentro de estas 4 imágenes deberemos escoger 2 solamente. Nos vamos a quedar con las 2 que más nos gusten, con las que más nos sintamos. Y vamos a escribir un texto o una frase que puedan acompañar a estas imágenes que acabamos de escoger. Puede ser algo que nos produzca, lo que pensamos al respecto. Y para eso vamos a tener 1 minuto que empieza a partir desde ya. Tenemos 1 minuto exactamente, 2 imágenes y vamos a escribir un texto o algo o una frase que represente esa imagen. Puede ser qué es lo que pensamos que podemos hacer en eso o con eso, qué es lo que más nos gusta, incluso qué nos hace sentir. A ver, aquí la creatividad puede volar, entonces los veo y por otro lado los espero. Tenemos 1 minuto. Es importante también que ese texto o frase sea original de nosotros, es decir, no es que vamos a escribir la frase de alguna persona que conozcamos, mínimo podemos escribir una palabra. Ya casi está finalizando el minuto. Tic, 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 tic. Buenísimo, equipo. El minuto ha terminado. Aquí ya estoy leyendo que también ya empezaron a compartirnos. Me encanta, parece que este proceso nos fue bien. A ver, los voy a empezar a leer. Nos comentan la libertad en la naturaleza de los ciervos. Muy bien. De imagen 1, mirar atrás solo para dar cuenta
lo que hemos avanzado y en la imagen 4 el camino se disfruta. Muy bien, equipo. A ver, quién más nos quiere compartir lo que experimentó, lo que sintió con esto? Con una persona más me quedo bien. También pueden levantar la mano si desean. Uno más. Ah, buenísimo. Anabel nos dice, Anabel nos comentó también un poco. Hola chicos, discúlpenme una vez más, no sé si me escuchan, realmente es un pequeño problema. Hola, Te escuchamos, Te continúa. escuchamos, Chris. buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Bueno equipo, siguiendo con esto, capaz ahora solamente nos quedamos con solo una frase que acompañe estas dos imágenes que escogimos. El tema aquí es que mediante estas imágenes, sin ser, he descubierto algunas emociones que realmente nos despertaron. Digamos que es como un autodescubrimiento con nosotros, porque no solo es lo que acabamos de hacer, sino que nos permitimos sentir y aceptar las emociones que tuvimos viendo esa imagen. Entonces, quedándonos un poquito con esto de permitirnos ir y aceptar las emociones, ¿a qué nos suenan esas últimas palabras? ¿A qué concepto? Es como un concepto de descubrimiento, de aceptación. Sin embargo, esto nos lleva un poco al tema de la empatía. Dani, por favor. Ajá, la empatía. Claramente es esta definición, sin embargo es la empatía con nosotros mismos. Si recordamos, la definición de esta palabra es la capacidad que tenemos las personas de sentir las emociones que otros están sintiendo. En otras palabras, es como ponernos en los zapatos de las otras personas. Sin embargo, ustedes aquí estarán diciendo como, Cris, ¿qué me estás diciendo? Entonces nosotros empatizamos con nosotros mismos. Y la respuesta es que sí, porque realmente estamos entendiendo qué fue lo que sentimos y más allá de eso, lo plasmamos y lo aceptamos en un papel y en este caso en los comentarios. Ser empático realmente requiere su tiempo. Es observar lo que le ocurre a alguien e identificar esos sentimientos que se observaron. Si lo vemos desde un lado más interesante y relacionado con el mundo del emprendimiento, por favor, Dani, llegamos al tema del design thinking. El design thinking es aquella metodología centrada en lo humano, que se caracteriza por resolver problemas y descubrir oportunidades de innovación. Además, es aplicable en cualquier ámbito. Lo importante de esto es que se requiere un enfoque creativo. Y capaz aquí siga algo que todavía no nos está cuadrando, porque se supone que venimos a descubrir algo que nos faltaba y ahora les estoy hablando del design thinking. Sin embargo, les comenté que es aplicable a cualquier ámbito que requiera un enfoque creativo. Y encontrar eso que nos hace falta lo requiere, porque realmente no podemos como preguntarnos y va a ocurrir la respuesta. Simplemente hay que ponerle un poco de creatividad. Entonces, pasando un poco a la lámina, el design thinking se compone de cinco cositas, ¿vale? De 5 procesos, de 5 pasos. El primero es empatizar con un usuario o con un agente, en el que luego se le va a definir un problema y basado en ese problema se idea una solución. Luego de esta solución se prototipa y se evalúa esto hasta que realmente se adquiere. Esta herramienta hace que
empresarios y emprendedores realmente aprendan mientras crean para encontrar esa solución. Dani, por favor. Y estas soluciones realmente son útiles y eficientes para sus clientes. Usándolas, ellos tienen el beneficio de evitar costos altos mientras prueban sus prototipos. Entonces, esto es una fórmula que impulsa un cambio de mentalidad en los equipos y organizaciones como Pepsi, Nike, Apple y Google. Incluso lo usan para asuntos organizacionales y de emprendimiento, y más allá de eso, para el tema del liderazgo. El liderazgo pasa por estos mismos procesos, incluso inicia con la empatía, ya que nos permite comprender las necesidades del equipo, cuidarlo, nos permite colaborar en su proceso de aprendizaje y fomentar la empatía junto con la inclusión. Los líderes pueden usar el design thinking para tener una claridad y articular la visión del equipo, y por otro lado, fomentar la creatividad, la innovación y la experimentación. Y esto último es clave para todo lo que estamos aquí y por lo que vinimos aquí, la palabra experimentar. Cuando nosotros experimentamos o probamos algo, no sabemos lo que realmente ocurrirá, porque puede ser realmente múltiples escenarios y es más difícil porque no sabemos lo que va a cambiar. Y finalmente, como líderes, utilizando el design thinking, podemos evaluar y elegir mejor nuestras opciones. Esto es una metodología basada en interacciones, retroalimentación y mejora constante para lidiar con los tiempos cambiantes. Y ante esa incertidumbre y expectativa, buscar una manera de familiarizarnos y buscar como la manera también de alegrarnos, ya que normalizar la incertidumbre es algo que nos dirá qué cosas pueden ocurrir en el futuro, que aunque no lo podemos predecir, sí podemos crearlo. Y hoy todos estamos aquí para buscar eso, para crear realmente ese futuro. Entonces, equipo, les está hablando un poco de empatizar. Por favor, Dani, ¿qué hacemos cuando respondemos a la fase de empatizar, entendiendo que se trata de ponernos en los zapatos del otro? ¿Cómo sería entonces ponernos en los zapatos nuestros y más que esto, aceptarlo? Empatizar significa conocer a tus usuarios y entender sus vidas. Es la base del diseño centrado en lo humano y lo que lo rodea. Empatizar nos lleva a definir una línea bastante clara entre, por favor, Dani, nos lleva a definir una línea bastante clara entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos y sentimos. Entonces, ¿cómo es esto? Ajá, aquí está. Say, do, think, feel. Si se los traduzco un poco, say significa todo lo que decimos, lo que decimos respecto a un problema, respecto a algo, respecto a nosotros mismos incluso. El do, lo que hacemos, basado en eso que acabamos de decir. El think, lo que pensamos de esa acción, y el feel, como nos sentimos finalmente. ¿Y por qué digo una línea bastante clara? Porque realmente si nosotros alineamos lo que decimos, hacemos, pensamos y sentimos, realmente nos va a llevar a un objetivo bastante claro. Entonces, claro, cuando nosotros estamos definiendo a una persona que consumir un producto, también le preguntamos un poco sobre esto, qué es lo que dice, qué es lo que hace, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué le frustra y muchas cosas más. Y todas estas respuestas van definiendo a ese usuario. Y algunos lo definen mediante el mapa de empatía, otros mediante el perfil persona y muchas más herramientas. Ahora bien, en este momento nosotros nos vamos a dedicar a definirnos a nosotros como un usuario, es decir, haciéndonos estas mismas preguntas: ¿qué hacemos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos desagrada? ¿Qué nos frustra? Todas las preguntas para definirnos a nosotros como ese usuario principal. Esto realmente es interesante y más allá de eso es un proceso de mucha introspección. Es aceptarte, es entenderte y conocer claramente tus fortalezas y tus debilidades. Y aquí saldrán muchísimas cosas buenas. Entonces, ahora bien definido, quién somos y qué hacemos con eso. O sea, ya sé quién soy, mi nombre es Cris Marcita hace esto, pero ¿cómo lo potenciamos? Entonces vamos a seguir viendo un poco más de esto con Edgar, a ver qué ocurre después de esta fase de empatizar. Bueno, gracias, Cris. Y bueno, gracias a todos los que están acá. Como bien Cris lo dijo al principio, mi nombre es Edgar. Y digamos que me voy a poner en esta difícil tarea con este maravilloso equipo
de tratar de adaptar una metodología que parece, a pesar de que puede ser aplicable a cualquier ámbito, parece que la gente solo la logra ver para emprendimientos y organizaciones sociales. Sin embargo, aquí nos vamos a dar cuenta de que esto es aplicable a cualquier contexto de nuestra vida, siempre y cuando tengamos que resolver un problema o busquemos la oportunidad de innovar en la solución de estos problemas. Y en este sentido, quizás también tratar de decirles a ustedes que esto lo hacemos naturalmente. Todos estos pasos que estamos hablando de metodología los aplicamos naturalmente. Lo que vamos a hacer acá es aclararlo y quizás un poco introducir en torno a esto. Cualquier cosa, si se llega a dificultar el sonido o algo, por favor interrúmpame por el chat, que voy a estar muy pendiente de cada una de sus participaciones. Entonces, gracias Chris por esta introducción. Una vez que hemos empatizado, tal cual lo dijo Chris, en este caso, nosotros debemos reconocer nuestras propias opiniones, visualizar nuestro entorno y a nosotros mismos con nuestro entorno. Entonces procedemos a la definición del problema. En este momento, parece que el problema ya fuera latente desde el momento en que accedimos con un clic a entrar a esta muestra. Es decir, nosotros cuando hicimos la convocatoria hablamos de el mayor problema de la mayoría de los jóvenes, que es decidir sobre nuestra vocación. Creo que eso es un problema gigante y que, bueno, los expertos dirán que quizás se refiere a un tema del sistema de educación o se refiere más a un tema de cómo condiciona a los jóvenes cada uno de los espacios en donde hacen vida, ya sea el fútbol, los videojuegos, cualquier tipo de cosas. Pero esto no deja de ser un problema. Quizás esta es la razón para explicar los problemas, pero esto no deja de ser un problema. Sin embargo, el problema en la vida real no suele estar tan claro, y menos en las organizaciones o emprendimientos, y aún menos las formas de resolver o responder a dicho problema. Por esa razón, y quizás aquí pasa la lámina, Daniela, nosotros vamos a proceder a definir cuál es el paso de definir, valga la redundancia, ¿no? Bueno, este modo que adoptamos naturalmente en nuestras vidas, metodológicamente suele responder a traer claridad y enfoque al espacio de diseño en que se definen y redefinen los conceptos, tal cual como establecimos aquí en la lámina. Sin embargo, cabe aquí entonces resaltar cuál es ese espacio de diseño, a qué hacemos referencia con el espacio de diseño. Bueno, el espacio de diseño no es más que hacer referencia precisamente al espacio en el que se requiere la resolución de problemas y el descubrimiento de oportunidades de innovación, tal cual como lo establecimos anteriormente. Sí, aquí hay un punto importante cuando redefinimos cuál es el espacio de diseño, y es que parece que todos los espacios en la vida son de diseño. Y eso es totalmente correcto, siempre y cuando nosotros resaltemos acá que van a ser espacios en diseño en la medida en que nosotros digamos que tenemos que resolver problemas, que tenemos que plantear oportunidades de innovación. Y en este punto, para cumplir con el proceso de definición, nosotros tenemos que determinar bien un desafío. Pero para eso, bueno, primero vamos a hablar un poco de las herramientas que se utilizan para definir en las organizaciones, en el emprendimiento y sobre todo en nuestro ámbito personal. Con esto podríamos decir que definir es simplemente darle coherencia a toda la variedad de información que se reunió en el proceso anterior. Es decir, en el proceso que puntualizó Chris Marr. El proceso de empatizado era cuestión de escucharnos a nosotros mismos, de visualizar nuestro entorno, de observarnos, de escuchar también qué tienen que decir los demás sobre nosotros. Sí, se escucha un ruido, pero bueno, cualquier cosa me interrumpe por el chat. La cuestión es que para esto nosotros, para cumplir con el proceso o el modo de definir, en el Design Thinking nos ofrecen varias herramientas, pero hay dos que se relacionan entre ellas. La primera, y quizás la más importante en este punto, es el punto de vista o point of view. Y esto no se refiere más que a declarar sobre un problema que, además de viable, debe ser significativo. Es decir, viable en cuanto a la resolución de ese problema y significativo porque debe responder precisamente a las intrigas, a nuestras problemáticas y todo eso. Y esto debe servir además de guía para enfocarse mejor en la manera de que el usuario en particular, de enfocarlo en un usuario en particular. En este caso nosotros vamos a resolverlo en cuanto a nosotros mismos, pero en organizaciones no gubernamentales o en empresas lo vamos a referir a un usuario en particular. Pero para poder plantear esto, nosotros primero debemos, plantearnos un desafío. Y el desafío, en este caso, cuando nosotros entramos acá, lo colocamos un poco de manera arbitraria. El desafío no era más que quizás redefinir la vocación, ¿no? Pero bueno, para
para continuar con el proceso de definir, es preciso determinar bien el desafío del proyecto basado en lo aprendido del usuario y su contexto, es decir, lo que planteaba Chris. Y es decir, de las personas con las que empatizamos. En este caso, somos nosotros mismos. Y el entorno en el que se está desarrollando estos problemas. Entonces, el desafío es precisamente con qué objetivo nosotros estamos realizando esta metodología, qué es lo que vamos a buscar. Y a partir de ese enfoque de qué es lo que vamos a buscar, planteamos nuestro punto de vista. El punto de vista, como vemos aquí, es una oración que se basa en plantear todo desde un usuario. El usuario en este caso somos nosotros mismos, pero podría ser un usuario en el que se enfoca nuestro emprendimiento o nuestra organización. Además, colocando un verbo que permanece, que va a permanecer durante la construcción de esta oración siempre, que es el de necesita. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de problemas, estamos hablando de necesidades, y estas necesidades somos nosotros los que vamos a construir poco a poco la resolución o la respuesta a esta problemática. Luego colocar la necesidad, es decir, la necesidad que se refleja en el usuario, en este caso, bueno, nosotros mismos, pero esto es fundamental, esto se fundamenta en el desafío que planteamos anteriormente, es decir, ¿con qué fin llegamos a esto? ¿Con qué objetivo nos estamos planteando en esta metodología? Entonces, la necesidad, además, va a estar fundamentada en todo el proceso empatizado anterior. ¿Por qué? Bueno, esta es otra frase que también debe recurrir o debe ser constante en la creación de esta oración. Es decir, vamos a tratar de racionalizar, de descubrir cuáles son los patrones racionales de esos insights que nos ofreció el proceso empatizado. Es decir, a qué emociones las personas estaban apegadas, a qué tipo de pensamiento, a qué tipo de opiniones, cuál es su contexto, su entorno. Todo esto nos va a ofrecer un punto de vista. Los insights colocados acá no son más que el resultado de procesar y sintetizar la información y enfrentar el problema para hacer conexiones y descubrir patrones racionales como lo que habíamos planteado anteriormente. Siguiente lámina, Dani, porfa. Precisamente como lo planteamos aquí en este cuadro, quizás esto es una forma de hacerlo más metódico. Quizás los que estuvieron en el grupo de WhatsApp se dieron cuenta de que Dani en este punto es más metódica y se van a dar cuenta luego cuando ella proceda a explicar. Pero esto nos trata de explicar un poco más la metodología del proceso de definir. Aquí quizás colocamos dos ejemplos, uno de manera un poco arbitraria y el otro referido a nosotros. En este caso, los usuarios. La guarida de los cometas, en este caso somos nosotros. Nosotros no nos definimos en la escuela de facilitadores como Dani, Crismar y Edgar, sino que precisamente cumplimos el rol de pertenecer a un grupo llamado la guarida de los cometas. ¿Por qué? Bueno, porque creemos en el tema de la luz y todo esto, en el tema del conocimiento. Aparte, bueno, también hace referencia un poco a la alegoría de la caverna de Platón y todo ello. Nosotros colocamos, bueno, que la necesidad en este caso es compartir la experiencia de la escuela de facilitadores. ¿Y por qué? Aquí racionalizamos un poco la necesidad, porque consideramos que el aprendizaje compartido es mejor y es más propio para la sociedad. En este caso, cuando hablamos de ustedes, digamos que lo colocamos un poco de manera arbitraria, y es que insertar cualquiera el nombre de los participantes. En este caso, la necesidad es descubrir su vocación. ¿Y por qué lo necesita? Bueno, porque la claridad es importante en el proceso de proyectar la vida o realizar nuestro proyecto de vida. Y en este caso, la vocación ayuda mucho a eso. O digamos que esto responde directamente a cuál es nuestra vocación. Pero muchos tenemos ese inconveniente y por eso lo planteaba como uno de los problemas. Por eso el desafío hoy es redescubrir mi vocación. Quizás aquí algunos que ya tienen algo de sentido en lo que es el descubrir, ya han descubierto su vocación. Quizás lo que queremos acá es que traten de dar nuevamente con esa vocación, pero para ello también debemos definir qué es la vocación, ¿no? En latín le decían el vocatio. Sin embargo, Max Weber habla de ello como que en el alemán se le dice Beruf, lo que se traduce en inglés como el calling, es decir, un llamado, ¿no? Un llamado que desde el sentido religioso, digamos que formaba parte de que la gente consideraba que había una voz interior que te hablaba de los designios de Dios o de lo que tenía Dios predestinado para ti. En este caso, quizás un poco adaptándolo al contexto actual, nuestra vocación, ese llamado interno, hace referencia a las pasiones, hace referencia a lo que nos gusta, a lo que nos motiva, a los que hace clic, como diría en el tema del Hotel Transilvania, o cuando nos brillan los ojos por escuchar, por opinar sobre algo, por ver algo, ¿sabes? Ese tipo de cosas hacen referencia a nuestra vocación, hacen referencia a ese llamado interior. Siguiente lámina, porfa, Dani. Entonces, en este caso, para nosotros
tratar de adaptarlo a la resolución de problemas, debemos plantear otra herramienta que, como les hablaba anteriormente, existen dos herramientas que nos ofrecen el proceso de definición. Una es el punto de vista, pero la otra, que se enlaza a juro con este punto de vista, es la pregunta creativa. Es decir, ¿cómo podríamos nosotros? Por más o menos para traducirlo en español, que sería el how might we. Y esta pregunta debe ser convincente y debe ser la respuesta debe ser clamada por todos quienes la escuchan. Esta pregunta lo único que trata de hacer es, digamos, enfatizar sobre este punto de vista y tratar de hacer una pregunta que realmente nos provoque ser respondida. En este caso, bueno, en el caso de los emprendimientos, en el caso de las organizaciones no gubernamentales, se refiere más a un tema de innovación. Si ya existe un problema, ¿de qué manera podríamos resolver ese problema? No contrariando los principios de la organización, no contrariando el proceso empatizado sobre las necesidades del usuario y todo eso, y en este caso no vamos a salirnos de eso. Obviamente tenemos que responder a nuestros propios principios, responder a la vocación de la que hablábamos anteriormente. Entonces, porfa, Dani, la siguiente lámina. En este caso, como ya se los había planteado, digamos que por cuestiones de tiempo decidimos hacerlo un poco de manera arbitraria. Es decir, no llegamos a redefinir en este punto junto a ustedes como se haría en una organización, como se haría de manera presencial. Quizás de manera presencial, si José Miguel no nos lo permitía, podíamos haber pasado algunos brownies con un cafecito. Al que no le gustara el cafecito se le brindaba un té o algo, pero de esa manera quizás hacer más amena la producción de la pregunta creativa. Y esta pregunta creativa, como ya lo dije anteriormente, responde a ese punto de vista y sobre todo responde al desafío que nos planteamos. Esta pregunta creativa generalmente tiene que ir enfocada en contextos, en planteamientos, en escenarios. En este caso, la herramienta de la pregunta creativa, digamos que existen una gran variedad de escenarios que se pueden utilizar para plantearla. Nosotros escogimos 3, quizás para hacerlo más llevadero, un poco más digerible y aún así más atractivo para nosotros mismos. En este caso colocamos 3 contextos. El primero es ampliando lo bueno, es decir, ampliando lo bueno del usuario, lo que reflejó en el proceso de empatizado. Y en este caso, ¿cómo podríamos hacer que el descubrimiento vocacional surja de mis pasiones? ¿Sí? Esto precisamente responde a un llamado, a una voz interior y todo eso. Esa voz interior que se ve reflejada en nuestros gustos, en nuestras pasiones y todo. Pero ¿cómo hacemos que sea la traducción literal de nuestras pasiones? Nosotros hemos decidido nuevamente hacerlo de manera arbitraria. Ojo, la arbitrariedad aquí no es una cuestión de quizás no escucharlos a ustedes o eso. Para eso incluso habilitamos el grupo de WhatsApp, también está habilitado el chat por si tienen algunas preguntas y todo eso. Pero la idea también es agilizarlo un poco y demostrárselos con ejemplos, hacerlo más llevadero. Por esa razón, la pregunta creativa que nosotros quizás decidimos hacer de manera arbitraria, pero que también respondía a esta presentación, a esta muestra, es cómo podríamos nosotros rediseñar la experiencia del descubrimiento vocacional. Y esta era una pregunta que, digamos que moldeó por completo la forma en cómo nosotros íbamos a traer esta metodología. Teniendo en cuenta además que como les planteaba anteriormente, esta metodología nosotros la aplicamos naturalmente en nuestras vidas sin concebir que es una metodología. Pero parece que eso se traduce y se traduce en procedimientos que lo hacen más efectivo. Es decir, si ya nosotros de por sí nos escuchamos, si ya nosotros de por sí definimos cuál es nuestro problema, ya veremos cuáles son los siguientes pasos que hacemos también naturalmente. Lo que hace el Design Thinking es darnos herramientas para que agilicemos estos procesos y para que los hagamos más efectivos. Siguiente lámina, Dani. Entonces, en este sentido, pasamos a el tercer elemento o el tercer paso. Aquí cabe hacer un paréntesis para indicarles que el Design Thinking tiene infinidad de escuelas que lo producen. En este caso, nosotros estamos haciendo alusión a la escuela de diseño de la Universidad de Stanford, que plantea estos 5 elementos que vamos a esbozar durante la presentación. Cabe acotar que estos elementos no son digamos, dependientes uno del otro. O puede parecer que sí, pero podemos estar en el proceso de idear y poder volver al proceso de empatizar porque nos haya faltado algo.
algo que quizás otras herramientas o otras metodologías no ofrecen, esto lo ofrece constantemente. Y por eso le decía que es algo que hacemos constantemente, es algo que procesamos constantemente. Entonces, el proceso de idear no es más que el proceso en el que nosotros traducimos, tratamos de crear eh, soluciones para estas preguntas que nos planteamos anteriormente. Y esto pasa por un proceso en el que nos saturamos nuestra mente, llega un montón de personas y decidimos escucharlos a todos refiriéndonos a la problemática. Esto puede suceder en el emprendimiento, es decir, cuando apenas tenemos una pregunta, como puede ser el caso, no sé, en el caso de Más Ciudadanos, quizás el problema, la definición del problema hubiese sido cómo hacer que los chamos estén más preparados o los jóvenes de educación media estén más preparados para el proceso de enfrentar la vida universitaria, pero aparte adaptarse a la situación país, pero aparte ser más ciudadanos y todo eso. Bueno, el proceso de idear es de qué manera responder a esta pregunta, pero haciendo mayor énfasis en todas las ideas que surgen. Y para esto hay una infinidad de herramientas. Dentro de ellas está el brainstorming, que es lo que vamos a explicar a continuación, pero también está el juego de roles, en donde cada una de las personas, bueno, puede asumir roles y a partir de allí tratar de pensar cómo ese rol que está cumpliendo para dar solución a esto. También está el tema de quizás idear la solución más loca o más mala posible y a partir de ahí ir construyendo. Ejemplos como esto quizás lo hacen organizaciones como Mil y Una Ideas para mi país, que digamos que en el caso de Carlos Vargas tiene un proceso de ideación bastante grande en torno a esto y quizás hace falta ese énfasis. Pero bueno, el brainstorming, la traducción digamos que un poco más literal sería como una tormenta de ideas o una tormenta de pensamiento, por así decirlo, es una lluvia de ideas. Y esta lluvia de ideas generalmente en las organizaciones y en los emprendimientos surge de la persona que está a cargo de un proyecto y de las personas más cercanas a este proyecto. En este caso, la idea es que, valga la redundancia, surjan todas las ideas posibles en torno a lo que se está evaluando. Y estas ideas pueden traducirse incluso en simples palabras que nos hagan referirnos a esto. Es decir, nunca va a haber una palabra que sea totalmente absurda o algo, porque en algún punto esa palabra llegó a conectar con la persona que nos estaba escuchando cuando les planteamos el proyecto. Por eso es tan importante el proceso de idear. Y yo, Edgar Pacheco, les recomendaría que quizás el proceso de ideación lo hagan mesuradamente con las personas con las que más tienen confianza, las personas más cercanas a ustedes. En este caso, bueno, pueden ser sus padres, amigos, parejas, X, pero las personas con las que más tienen confianza. Y esta confianza debe traducirse en, son personas que independientemente de que no opinen como ustedes, se lo van a decir. Le van a decir cuándo están errando y cuándo no. Y eso es muy importante para el proceso de ideación. En este sentido, pasa la lámina, Dani, porfa. Lo que quiero plantearles en este momento es que vamos a un proceso de ideación en este momento. Vamos a un proceso de brainstorming. Y para ello vamos a recurrir nuevamente a nuestra pregunta creativa. ¿Cómo podríamos rediseñar la experiencia del descubrimiento vocacional? Me gustaría que a partir de ahora, en el chat, colocaran una palabra que los hiciera, o una frase, como ustedes prefieran, que los hiciera referirse a esto. ¿Cómo podríamos rediseñar la experiencia del descubrimiento vocacional? A partir de ahora, bueno, tendrían alrededor de un minuto para que coloquen palabras que los lleven directamente a esta pregunta, o esta pregunta en torno a qué los hace pensar. Ángel Piñango está levantando la mano. Voy, Ángel. Vamos a ver si te puedo permitir hablar. Intenta ahora ver. Ok. Bueno, tranquilo, Ángel, tranquilo. Son errores que ocurren, no te preocupes. Bueno, me gustaría ahora leerlos en torno a qué ideas, qué palabras los conectan directamente con las respuestas a esta pregunta. O quizás con cómo se plantearon esta pregunta. Sería full importante. Exactamente. Aquí, digamos que mucha gente concuerda con el tema de escuchándonos. Y es que precisamente en cualquiera de los ámbitos que nosotros
hagamos este tipo de metodología, ya sea desde el emprendimiento, desde las organizaciones no gubernamentales, incluso desde el sector público, hoy que se está lanzando el tema de la innovación pública, digamos que desde el sector gubernamental, es importante el proceso de escucharnos no solo a nosotros mismos, que somos quizás los que estamos ideando el proyecto, sino al usuario al que va a repercutir esto. Y en este sentido, exactamente como dice Annabel, es cuestión de conocerse, ¿no? Disculpen que debo entrar al chat nuevamente, ok. Conocer las opciones, pensar en el fin que se quiere lograr, probar y no tener miedo, exacto. Ángel decía autoconocimiento, exactamente. Chel decía sobre experiencias y pasiones. Sí, precisamente eso, Chel. Directamente las experiencias son las que nos van a llevar a considerar cuáles son nuestras pasiones y aparte son las que consecuentemente nos van a llevar a definir, digamos que en torno a la metodología, qué es lo que mueve al otro y no solo al otro. En este caso, cuando estamos hablando de temas vocacionales, es que nos mueve a nosotros mismos. ¿Qué experiencias nos hicieron pasar quizás el mejor momento de nuestras vidas? Cuando, digamos que algo que hace falta resaltar aquí es que en nuestro proceso de empatizado también debemos escuchar nuestras frustraciones. ¿Qué es lo que nos molesta? ¿Qué es lo que nos frustra? Porque eso también nos va a indicar qué cosas, digamos, entorpecerían nuestro camino para lograr esa respuesta a la pregunta creativa que tenemos. Pero todo esto, digamos que lo va a traducir mejor una persona en la que confío muchísimo para este siguiente proceso y que de verdad los va a dejar muy claros en torno a esto, que es Daniela. Así que adelante, Dani. Hola chicos, buenos días, ¿me escuchan? Uy, no. Aló, ¿me escuchan? Los leo por el chat. A ver si me escuchan. Te escuchamos, Dani. Sí, Dani, te escuchamos. Perfecto. Bueno, para hacer un pequeño repaso, ya que llegamos a esta parte, es la parte final, empezamos con el punto de empatizar. Pasamos al punto de definición, luego al punto de idear y llegamos al punto de prototipar. Antes de lanzarles esto, ¿qué les viene a la mente cuando les digo prototipo? Lo que sea, no lo piensen mucho. Los leo por allí en el chat. ¿Qué les viene a la mente? Cuando me dicen prototipo, ¿qué me viene a la mente? Ok, Ariadna Espinosa dice manos a la obra. Ok, quiero leer a alguien más. Modelo de idea. Chel dice primera prueba. Tanya Ríos dice realizar un diseño. Edward diseñar. Anabel Mais prueba. Sanya Ríos una maqueta. Una maqueta. Pueden seguir escribiendo por el chat. Modelo. Cool. Sigan escribiendo por allí. A ver, me quedo con una opinión más. Modelo, ¿qué más? ¿Alguien más que quiera opinar? Los chicos del panel. ¿Qué les viene a la mente cuando les digo prototipo? Bueno, continuamos. Un prototipo, o bueno, la fase de prototipar, les voy a sacar las ideas de tu cabeza y hacerlas visibles en el mundo físico. Ok, partiendo de este texto de 2 líneas, significa que la idea que yo tengo en mi cabecita, yo la entiendo, ¿no? Pero para que los demás las entiendan, necesito llevarla a algo físico. Es simplemente elementos informativos, visuales, pueda tocar objetos que tienen la intención de responder preguntas que nos acerquen a la solución final. Ojo, no necesariamente debe ser un objeto como tal, sino cualquier cosa con la que se pueda interactuar. Es decir, yo tengo una idea en mi mente y yo internamente puedo interactuar con esa idea. Pero ¿cómo hago yo que los demás interactúen con esa idea que yo tengo? Pues bueno, aquí les puse unos ejemplos. Aquí tienen por lo menos un dibujo. Puedes hacerlo a través de un dibujo o de un post-it. Los post-it, bueno, son estas notitas que se pegan. Recomendamos que si lo vas a hacer en post-its, pues lo hagas una idea por post-it o realmente se adapta a su dinámica, a su proceso, pero es lo que nosotros recomendamos. Puede ser un cartón doblado, por lo menos en este caso, ese cartón doblado es una bolsa de material de reciclaje. Entonces mi idea, yo la pasé de mi cabeza a eso y eso es lo que voy a mostrar posterior a evaluar. O puede ser una hoja en la que yo tengo escritos los puntos de que, bueno, esto es lo que quiero desarrollar. E incluso se puede utilizar una
que se las explicaré más adelante. Es importante que el prototipo debe ser algo que cuando se vaya a mostrar esté pensado para alguien, es decir, para un usuario, para un cliente, puede ser tu amigo, tu novia, tu conocido, tu familiar, pero tiene que ser algo pensado para que alguien lo vaya a ver, para que esta persona cuando lo agarre énfasis en el tema del storyboarding. Con el tema del storyboarding, esto es una herramienta que se utiliza en el mundo del entretenimiento, en el cine, en la televisión, pero ha migrado a otras áreas porque es más dinámico. Entonces, el storyboarding básicamente es un guión gráfico, es decir, un guión de imágenes que cuentan una historia. Estas imágenes son consecutivas y nosotros les planteamos esta herramienta para que, bueno, haga más fácil el proceso de esa idea que tengo en mi cabeza, sacarla. Ya les voy a mostrar una imagen, no se preocupen, ya les voy a explicar mejor. Básicamente, podemos hacerlo con esta pregunta que ponemos acá, que es, ¿cuál es la historia que quieres, de lo que quieres lograr? ¿Cuál es la historia de lo que quiero lograr? Recuerden que todos somos historias. Yo estoy hablando aquí y estoy contando una historia. Y ustedes esa historia que yo les estoy contando después, bueno, van a ir opinando, van a ir sacando sus opiniones. Entonces es importante que lo veamos desde el punto de vista de historia, que le pongamos un poquito más de cariño, que pensemos en eso de que cómo quiero que me escuchen o cómo quiero que se vea también, para que, bueno, cuando presentemos, en este caso por lo menos es un emprendimiento, pues podamos hacerlo de una forma más amena, de una forma que realmente empatice y cale con la persona que está viendo este prototipo y que de allí podamos tener resultados. Entonces, aquí les pusimos este dibujito. Vamos a imaginar que tenemos un delivery. Vamos a emprender con un delivery. Entonces, básicamente lo que yo hago en mi storyboard es, puede ser escena 1 o puede ser paso 1 o puede ser fase 1, como ustedes lo decidan. Tengo mi escena 1 o paso 1 y en mi delivery yo dije, bueno, yo me imagino que voy a hacer una aplicación para un delivery. Entonces, la aplicación la voy a dibujar en todo mi storyboard. En el paso 1 tengo la presentación del, perdón, ingresa a registrarse, paso 3 cuando ya la persona está en la pantalla, paso 4 cuando la persona ya se está viendo que puede pedir. Y como pueden ver, pueden colocar pequeñas descripciones, eso es importante también. Entonces, bueno, básicamente partiendo de este ejemplo, podemos ver cómo podemos hacer nuestro storyboard. Importante que este paso aquí nos va a servir para que cuando lo mostremos podamos, como siempre, tener opiniones de las personas a las que se los vayamos a mostrar y de nosotros mismos incluso. ¿Por qué es importante el prototipo? Pues porque mejora el proceso de las fases iniciales de un proyecto, nos ayuda a ejecutar de manera rápida y económica un proyecto en un principio y pues nos ayuda a, evidentemente, obtener opiniones, debatir. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hago un prototipo? O sea, ¿por qué? Bueno, aquí, para inventar, porque queremos inventar y construir para pensar en resolver ese problema que sale en la pregunta creativa, o sea, eso que tengo allí, generé mi pregunta creativa que va desde el usuario, recuerden la formulita, usuario, necesidad y por qué. Esa formulita, ok, la necesito para inventar. Después viene la parte de comunicar. ¿Por qué? Porque, bueno, queremos comunicar esa idea que estamos teniendo. Queremos que la gente la conozca o quiero emprender y quiero que la gente conozca esto. Entonces, evidentemente lo hacemos para comunicar. También para cometer errores, muchachos. Es importante que cometamos errores antes y de manera económica, barata, antes de invertir realmente en un proyecto o en un emprendimiento. Cuando ya descubrimos realmente como que esta es la idea que yo tengo y si voy a emprender o quiero meterlo en algún departamento o alguna organización que ya existe, pues bueno, tenemos que equivocarnos, es importante, para que podamos al final no pagarlo caro económicamente o incluso en tiempo. También tenemos el tema de las alternativas, porque con las alternativas podemos evaluar y esto nos va a ayudar a desarrollar bien distintas ideas sin tener que comprometernos demasiado temprano. Es decir, no pegarnos tanto emocionalmente. Recuerden que es un prototipo inicial.
no nos peguemos emocionalmente a esto. Y por último, el proceso, que es para controlar el proceso de la creación de soluciones. Esto nos va a ayudar a identificar distintas variables que vamos a poder descomponer en grandes problemas y pues que vamos a poder evaluar en un ejemplo con todos estos pasos que les indiqué, tenemos nuestro storyboard. Entonces en el storyboard de mi aplicación de delivery, yo se lo estoy mostrando a alguien y en el punto de eso hago énfasis. Cuando yo se lo muestro a alguien, mi opinión, no sé, cuando intento ingresar, o sea, me parece que la forma de ingresar es fácil para mí. Para el usuario, para que él pueda ingresar a mi aplicación, está complejo. ¿Cómo hago para que respuestas? Ok, ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, aquí les trajimos 4 tips. Les recomendamos que ¿Te escuchas, Dani? Ya te escuchamos, Dani. Puedes cool, volver a compartir y... cool. Aquí estoy. Bueno, pasamos a la fase del prototipo de cómo lo hacemos. Les trajimos aquí 4 tips. Nosotros les recomendamos al Perdón, Dani. principio. ¿Puedes volver Aló, a compartir pantalla? No logramos ver la pantalla. ok, un momentico. Cool. ¿La ven? Sí, excelente. Todo excelente. Disculpen eso, chicos. Detalles de cosas que pasan en vivo. Ok, pasamos a la parte de cómo lo hacemos. Les recomendamos que primero empiecen, o sea, muchas veces entiendo lo que está pasando, pero el solo acto de recoger un material, o sea, nos ayudará a andar en ese camino de, bueno, esto es lo que tengo, por lo menos puede ser lo que hablamos antes, el storyboard, o incluso puede ser el post-it, muchachos. Cuando ustedes tengan varios post-it con estas ideas que resuelven, que tienen la pregunta creativa, pues es un avance. Porque acuérdense que el prototipo es mostrarlo. Ahora, les emocionalmente. Es decir, este es el prototipo que tengo, hago otro prototipo, pero no me enfrasco en esa idea. Si de verdad siento que no me fluye con esa idea, paso a la otra. Lo otro es identificar, saber que cada prototipo debe ir respondiendo a continuación y se debe estar atento siempre a las respuestas e interacciones al que ustedes les vayan a mostrar esto. ¿Por qué? Porque bueno, ahí hay que tener ojo de águila para ver, escuchar, observar qué nos están diciendo y qué podemos mejorar. Por último, trabajar los prototipos con un usuario o consumidor en la mente. ¿Por qué? Porque esto se lo vamos a mostrar a alguien si es un emprendimiento. Debo tener pensado como este es el tipo que yo quiero o este es el tipo de persona que yo creo que me puede comprar esto o que puede invertir en esto y puedes hacerte preguntas como que qué le gustaría, a lo mejor qué me va a evaluar o qué tipo de... Antes de esto, de pasar a la siguiente lámina, pues nosotros decidimos traerles una frase que nos gustó mucho al equipo, que es de Thomas Alva Edison. Les hago el recordatorio por si no lo recuerdan. Él fue un inventor del bombillo o bombilla en el año 1879 y si mal no recuerdo fue el 19 de octubre de ese año. Entonces les leo la frase. No fracasé, conseguí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. ¿Por qué les ponemos esta frase? Porque en la fase de prototipo, además de que es complejo solo sentarnos y escribir,
es complejo realmente llevarlo a lo material y que realmente al tiempo, no importa si nos equivocamos, se supone que el prototipo está evidentemente para y agarrar esos errores y convertirlos en éxitos. Punto de evaluación. Evaluar ya todo lo que tenemos desde la empatía hasta el prototipo. ¿Creen ustedes que evaluamos las cosas? O sea, ¿a qué destinamos una evaluación? Porque siempre estamos en constante evaluación, en la vida en general. Los escucho, los leo. ¿Quién es el primero o la primera que se atreve a decir por qué siempre estamos en constante evaluamos? Los leo, chicos. No sé si me escuchan. Ok. Edgar, uno de nuestros panelistas, dice, para comprobar las experiencias de las que habla Chel, para definir las posibles mejoras, dice Andrea Ciso. Ángel Piñango dice, porque con eso podemos mejorar a partir de la evaluación. Muy bien. Si alguien más quiere hablar, escucho o leo su opinión. Porque con eso podemos mejorar. O sea, siempre estamos evaluando para mejorar, para refinar procesos. Pero al thinking, en este paso lo que hacemos es realmente solicitar opiniones, solicitar feedbacks del prototipo que tenemos y que hemos creado con amigos, familiares, tu novia, bueno, tu culito, lo que sea. O sea, una persona que tú tengas en tu mente que puede funcionar para que te evalúe y te diga una opinión crítica y sincera sobre esto. Paso a la siguiente lámina. Ok, bueno, y aquí básicamente pues les dejo este texto, donde también además hablamos de que la evaluación es sumamente importante, porque es el punto perfecto para ganarnos la empatía de estas personas, de estos usuarios a los que queremos llegar. Estemos con la escucha activa, muchachos, que observemos muchísimo, que toquemos, que incluso olamos, o sea, oler, respiremos ese ambiente de lo que esa persona nos esté diciendo. Ahora, ¿por qué evaluamos? Es la oportunidad perfecta para que nosotros podamos refinar las soluciones, para que podamos mejorarla. Es la oportunidad perfecta para saber si nuestra pregunta creativa funciona, va guiada a lo que queremos. Además, para refinar todo el proceso del design thinking, es decir, a lo mejor en la parte de empatía no empaticé correctamente, no observé correctamente, o simplemente para conocer la opinión y aprender de lo que me está diciendo la otra persona cuando ve mi hojita, cuando ve mi cartoncito, cuando ve mi storyboard. Pasamos al siguiente punto, que es ya el punto final de cómo evaluamos. Entonces, ¿cómo puedo? Daniela, me estás diciendo entonces que, bueno, yo lanzo el prototipo, pero ¿cómo hace la persona para evaluarme? O sea, ¿cómo hago para saber si lo estoy haciendo correctamente? Pues los tips que nosotros les damos es que no lo digas, muéstralo. Dale el prototipo, la hojita o el storyboard a la persona y deja que esa persona lo vea, interactúe con él, pero se lo vas a dar sin explicarle nada. Deja que la persona realmente interprete ese objeto, que lo observe, y tú lo único que vas a hacer es estar allí como un escucha, un oyente, sin interactuar tú tanto. Y vas a ver cómo esta persona va viendo, cómo lo va leyendo. Lo que sí puedes hacer cuando esta persona te pregunte es responderle, pero no responderle específicamente con las respuestas, sino con preguntas. Por ejemplo, volvemos otra vez al caso del delivery. Daniela, no entiendo esto del delivery. ¿Cómo que funciona? Descubra. Y así tú te vas dando cuenta
si esta persona realmente está entendiendo esa idea que tú plasmaste en el prototipo. Lo otro importante es crear experiencias. ¿Por qué? Porque no es suficientemente recrear una experiencia para que la persona tenga un contexto. Si yo me siento con uno de ustedes y les doy un storyboard de mi delivery, es la forma comunicacionalmente hablando de dirigirnos. Entonces, ¿por qué queremos crear experiencias? Porque es importante que cuando nos vayan a evaluar, debemos tomarlo muy en serio. Mira, quiero acá que me des una opinión sobre esto. ¿Cómo le vamos a crear la experiencia? Le vamos a poner una persona le guste, es decir, creamos un ambiente ameno y con nuestra comunicación verbal y no verbal también ayudamos a crear ese ambiente para que la persona se tome en serio eso que le estamos mostrando. Porque el usuario que tenemos pensado para el novio puede ser un consumidor de ese delivery. Entonces le creo el ambiente y le digo, mira, necesito que evalúes esto acá, ¿qué te parece? Le pongo su vasito con agua, le pongo su música, le pongo cómodo para que él se concentre, porque es importante que aquí estamos jugando, muchachos, con humanos, o sea, no jugando, sino que estamos con humanos, y los humanos siempre tenemos un estado de ánimo. Entonces, si vamos hacia una persona que tiene un estado de ánimo, que está, a lo mejor está cansado, está agotado o no está de humor, nosotros debemos crearles ese ambiente para cambiar ese estado de ánimo y obtener respuestas pertinentes y que realmente nos sirvan. Y por último, compara, pídele al usuario, posible cliente, amigo, conocido, que entonces tú le entregas estos prototipos y les das a ellos la opción de que puedan, les va a revelar, o sea, nos va a revelar a nosotros necesidades potenciales que puedan tener ellos. Volviendo al ejemplo del delivery, a lo mejor yo puse nada más mi delivery para la zona de la Gran Caracas, pero resulta que una de las necesidades que se me refleja cuando ya paso, o sea, cuando ya estoy aquí en el punto de la evaluación, es que me dice mi mejor amigo, mira, pero yo vivo en La Guaira, entonces tú, como esta experiencia yo la voy a disfrutar. Entonces ya tú sabes, ok, audiencia de mercado en Caracas, ¿no? Y por último, les traemos esta herramienta, que es este cuadrito que ven acá, cada uno de esos cuadritos, al final de que la persona nosotros vamos a poder responder, importante que, bueno, como les había comentado anteriormente, escuchen, observen, toquen, huelan, hagan todos los detalles, bien afinaditos, y luego de eso, ustedes pueden grabar eso que esa persona les compartió o esa persona funcionó, ¿qué me funcionó? Incluso yo mismo mientras las escuchaba y las ideas nuevas que a lo mejor pudieran surgir. A continuación les voy a leer un storytelling que creamos nosotros para ustedes. Esto básicamente a ver si ustedes logran conectar quién estamos hablando y de forma, digamos, dinámica para luego unir esto con todos los pasos que hemos visto. Entonces, aquí voy a tomar un poquito de agua. Estoy seca. Ok, se los leo. Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida. La única manera de estar realmente satisfecho es hacer lo que creas que es un gran trabajo. Y la única manera de hacerlo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado aún, sigue buscando. Como todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabrás cuando lo hayas encontrado. Él fue un hombre de grandes ideas, hijo de una madre adolescente, adoptado por una mujer y un hombre que no tenían ni título de bachillerato ni título universitario. Sin embargo, esto no lo detuvo. Siempre fue una persona irreverente, imaginativa, innovador, distinto. En su época universitaria, decidió dejarla.
pero aprovechó lo que ésta le brindó por poco tiempo y con su amigo de la adolescencia creó algo gigante en el garage de sus papás. Con el mismo amigo de la adolescencia, una compañía de tecnología muy reconocida. Y aunque hoy él no esté con nosotros, su legado sigue presente y siempre nos invita a pensar diferente. Ok, no sé qué les viene a la mente, qué persona les viene a la mente con esto que les acabo de leer, o qué temática les viene del mundo con esto que les acabamos de leer. Los leo, chicos. ¿En qué persona piensan? Ubíquense en el principio de la historia y el final de la historia. Si necesitan que lo vuelva a leer, se los vuelvo a leer para que lo analicen. Bill Gates, no. Steve Jobs, efectivamente, sí, María Gabriela, Steve Jobs. Esta historia pertenece y fue creada un poco con los datos de Steve Jobs en forma de historia. Muestra y para mostrarles realmente cómo él, sin darse cuenta, pasó por estos pasos del design thinking. Entonces, aquí viene la pregunta. Bueno, aquí les dejamos esta frase de Steve Jobs, una persona muy reconocida en el mundo de la informática, en el mundo del entretenimiento, invirtió también muchísimo dinero y tiempo en Walt Disney. Una de sus frases destacables es "sigue hambriento, sea alocado", que de hecho esta frase, hago la acotación, él la vio en una guía que antes esta guía era como el Google que nosotros tenemos hoy, y esta guía se despedía, y en su último anuncio de despedida, la guía tenía una foto de un camino, un carro en un camino, y decía esta frase: "sigue hambriento, sea alocado", y es una de las frases que él siempre nombraba y que lo caracteriza. Pero bueno, ¿por qué les contamos esta historia? ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues básicamente porque yo dijo, o sea, estoy aquí en una universidad, pero no siento que estoy aprendiendo lo suficiente, a lo mejor no me siento cómodo. Entonces el primer paso lo hizo, empatizó, él escuchó, él observó, él habló, él tocó, él olió, y él dijo, sí, efectivamente, yo hay algo que quiero hacer distinto, voy a cambiar esta sinergia. Luego pasó al paso de definición y dijo, sí, me voy de la universidad, yo quiero crear algo en el mundo de la informática, entonces voy a definir cómo voy a hacerlo. Después pasó el paso de idear y dijo, ok, mi idea es algo en el mundo de la informática, computadoras, voy a empezar en el garaje de mis papás, y yo quiero, además, que esas computadoras que yo cree tengan diseño, sean elegantes, tengan tipografías. Yo no quiero que la gente esté en una computadora y se sienta aburrida, yo quiero que la gente se sienta motivada a trabajar. Entonces ahí él quería cambiar esa perspectiva y darle al usuario la libertad de decir, me siento cómodo aquí, es un proceso fácil, que fuera algo fácil para ellos. Y bueno, que además no solamente eso, sino que quisiera sentirse empoderados, libres, realmente conocer este mundo de la informática. Luego de pasar del proceso de ideación, pasa al proceso de prototipo. Tiene todas sus computadoras son curviadas, chicos. No sé si lo han notado, si tienes por ahí un producto, búsquenlo, véanlo. Todos los productos de ellos son redondeados en las esquinas. Eso es un símbolo de ellos diferenciador de elegancia. Y él quería eso, él quería diseño, él quería arte en las computadoras, porque las computadoras evidentemente fueron creadas para trabajar. Pero ¿por qué no podemos utilizar las computadoras para otras cosas? Por lo menos por aquí estamos utilizando esta computadora para aprender, para estudiar. Entonces, él lo que se imaginaba en su prototipo era, quiero un diseño limpio, elegante, que además también de estatus, lo que ya después se desarrolla en el tiempo, y finalmente llega la parte de evaluación. En esencia lo muestra a personas con las que trabajó, a personas con las que estudió, a empresarios, a personas que él sabía que podía llegarles y que por allí él podría crear algo, y pues bueno, al final monta este imperio que es Apple, que es una de las empresas más reconocidas en el mundo. Todos queremos tener algo Apple porque sentimos que nos da estatus, y pues les trajimos esta historia para que vean que a lo mejor él no siguió los pasos que les estamos dando acá,
pero sí decidió un día decir, ok, estoy acá, ya no quiero estar acá, quiero hacer esto. Entonces, bueno, chicos, básicamente eso fue todo. Les dejamos por acá esta frase de una profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Ella se llama Yasmín Centeno, es profesora de dirección de arte, de oratoria. Frase que dice que en ocasiones perdiendo se gana y no encontrando lo que se busca se encuentra uno mismo. Es decir, amemos los errores, muchachos. No importa, o sea, equivocarnos realmente nos da la experiencia para hacerlo mejor. Así que bueno, por el WhatsApp, ¿tienen alguna duda? También incluso por aquí por el chat puedan dejarnos preguntas, pero esto para que les sirva como herramienta para agradecerle a la organización Más Ciudadanos, a realmente se forman ciudadanos, Tobar, Tobar, perdón, a Ángel Nieves, en eso, y muy profundamente también a LOCAP, en este caso por lo menos es mi alma mater, agradece que realmente las universidades ahorita y sobre todo LOCAP siento que están transformando sociedades y sobre todo la sociedad venezolana y queremos que se siga haciendo eso. Muchísimas gracias y por acá pueden dejarnos las preguntas que tengan y con gusto por WhatsApp, tanto como por el chat de aquí, pueden ser respondidas. Gracias. Bueno, gracias a todos por su participación. En este momento vamos nuevamente a presentar a parte del jurado, que en este caso es Naira Correa y Anabel, quienes están en el panel, y bueno, quisiéramos que en este momento pasaran cada una a dar el feedback sobre la presentación. Y bueno, por otra parte, reiterarles lo que les decía en este caso Daniela, que el chat de WhatsApp queda por si no tienen una duda justo en este momento, pero se les plantea luego. Estamos dispuestos a responderla. Y bueno, gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos por su tiempo. A la orden, Alba, a la orden. Gracias, María Gabriela. Gracias a ti por estar aquí, por compartir con nosotros. No sé si Naira o Anabela nos están escuchando. Sí, hola, Hola. estaba esperando a ver si Ana quería hablar primero, pero bueno, voy a comenzar primero, felicitarlos por la presentación, me parece que estuvo súper bien. Primero, creo que pensaron en absolutamente todos los detalles, el detalle de cuando estábamos esperando para comenzar, la música, la imagen que había, creo que e incluso lo comentaba Daniel hace rato, los seres humanos nos guiamos por las emociones y creo que poder como colocar ese detalle al comenzar es como que, bueno, liberar todo en lo que estábamos y concentrarnos en esto me pareció súper importante. O sea, como que pensaron absolutamente todos los detalles. Segundo, también la presentación me parece que estuvo súper linda. Era súper fácil de seguir, no era agotadora a la vista. Me parece que también dejaban como que no sobrecargaron de información. Estaba como que todo súper preciso y también quería felicitarlos por eso. El uso de los colores también me encantó. Tercero, y creo que como que esto es en lo que más me quiero enfocar, es en la manera en la que ustedes presentaron toda su propuesta. Me parece que estuvo excelente, que fueron muy dinámicos. Me parece que se preocuparon también por escuchar las opiniones de quienes estaban y además no se volvió pesado. Me parece que también le aportaron un poquito de la personalidad de cada uno a la presentación. Se notaba que sí, eran tres personas distintas presentando, pero que a la vez estaban como que en la misma línea, se notaba que habían trabajado en conjunto y creo que eso quedó plasmado en la presentación. Quizás creo que me hubiese gustado un poco más que se dieran como que un poco más de ejemplos en el área educativa. Sin embargo, creo que se logró captar el mensaje que estaban buscando impartir y que el trabajo en equipo, la manera en la que lo presentaron estuvo muy buena. Entonces, nada, los felicito. Creo que los tres hicieron un trabajo súper bueno. Gracias, muchísimas gracias.
un segundo, que creo que Gracias, Nair. Anabel está como... Sí, ya me... Ok, listo, Anabel, ya puedes hablar. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buen día. Qué felicidad despertar y encontrarme con chicos que se están formando, que están aprendiendo a enseñar prácticamente, a compartir sus conocimientos. Me encantó la presentación, me encantó el grupo, me encantó la vibra. Soy muy visual, así que sus presentaciones ayudaron muchísimo. Me encantó cómo enlazaron los cortes de cada uno como de los módulos, el reencuentro que hacían del compañero anterior y nada, este tema me apasiona porque en mi empresa es de orientación vocacional, uno de los servicios que prestamos es sobre eso, así que me encantaron los ejemplos y me identifiqué mucho. El único aporte que daría es que al inicio pueda entenderse mejor o explicar mejor, porque quedé un poco confundida. Pensé que toda la presentación me iba a llevar a descubrir a mí qué era lo que me hacía falta, pero luego que fueron avanzando me di cuenta que iba más a lo formativo, a que las personas pudieran desarrollar eso. Entonces sería genial que al principio aclararan ese punto, del resto todo súper bien. Y nada, felicitaciones por culminar con éxito, por hacerlo chévere, es súper complicado impartir información por esta vía, no teniendo el feedback directo. Estoy segura que cuando estén en algún espacio donde tengan personas van a sentirse mucho más cómodos porque el feedback va a ser genial. Además, me encantó que hicieran ejercicios porque eso permite no solamente escuchar, sino poder intervenir, anotar, pensar y el conocimiento que te llevas es mucho mayor. Así que felicitaciones, chicos. Mil gracias, Anabel. Gracias, de verdad que sí. Estamos para mejorar y seguir creciendo. Bueno, muchísimas gracias a todos, sobre todo, bueno, a Naira y a Anabel por acompañarnos como panelistas en esta muestra final. Muy contento ahí con la presentación de ustedes, muchachos, Edgar, Daniela, Crismar. Definitivamente, bueno, es como el trabajo final, es como la punta del pastel, la cereza final del postre, porque bueno, hemos tenido un trabajo durante varias semanas, durante ya varios meses, y es bastante gratificante pues verlos en su muestra final, terminando con éxito la Escuela de Facilitadores. Así que bueno, sin más preámbulos, los invito acá ya a cerrar y a vernos nosotros para el feedback final. Ok, muchas gracias.